Buenas noches, es un gusto saludarlo a usted, a toda la audiencia y estoy presto para atender las preguntas que plantee. ¿Qué ocurre en el Caribe? Hay un concepto político, hay un concepto de lucha real contra el narcotráfico, hay una bravuconada entre dos personas que casualmente su estilo político es ese, el de la bravuconada. Por un lado el presidente Trump de los Estados Unidos y por otro lado el dictador Nicolás Maduro de Venezuela. No, en mi concepto, la decisión política que ha tomado la Casa Blanca, el Departamento de Estado y las principales autoridades del gobierno que preside Donald Trump, tiene un claro propósito político y podría asegurarse de que se trata de de maniobras disuasivas con claro propósito de poder poner fin al gobierno de Nicolás Maduro o con el pretexto que se está neutralizando el accionar del cártel de los soles o que hay de por medio a un accionar del narcotráfico con pleno apoyo del gobierno de Caracas. Me parece, y estoy muy sorprendido que hasta ahora la oposición venezolana digamos, los opositores, los millones de ciudadanos que respaldaron en las ánforas el 28 de julio del año pasado al presidente Edmundo González y que denunciaron el megafraude electoral, y tengan una actitud bastante pasiva de observadores y no se hayan pronunciado, salvo algunas declaraciones de María Corina Machado, en el sentido de esperar a un proceso de transición democrática que permita el retorno de los millones de venezolanos al suelo de su país para reconstruir la economía y la democracia en Venezuela. Creo que una invasión está descartada por una serie de razones, no que no pueda darse la invasión por decisión del gobierno de Trump, sino por las consecuencias políticas insospechables que podría tener una invasión, porque podría haber digamos, una reacción a través de movimientos subversivos, del crimen organizado, o se organizarían guerrillas. Hay que entender que el oponente que tiene al frente Trump no es un hombre de derecha, no es un hombre manejo político, por el contrario, tiene el permanente asesoramiento del gobierno de La Habana, y creo que cuando uno se enfrenta a los servicios de inteligencia de Cuba y de La Habana, hay que actuar con mucha prudencia y con gran manejo político, ¿no? En todo caso, la presencia, la alta presencia militar, lo que pretendería, le consulto, es evitar una eventual huida de la cúpula militar encabezada con Maduro. Y le añado dos preguntas ahí adicionales, doctor Torres. ¿Por qué no reaccionan los venezolanos? ¿Por qué el presidente electo Edmundo González Urrutia no asume su responsabilidad y se va a Venezuela? ¿Por qué los millones de venezolanos que están afuera están viendo la película en platea? ¿Por qué los venezolanos que luchaban desde adentro por el derrocamiento de Maduro hoy también están viendo desde un palco privilegiado lo que ocurre ahí, cuando hoy mismo Diosdado Cabello ha lanzado una fuerte amenaza, especialmente contra María Corina Machado y contra los presos políticos que existen? Si hay muerte de nuestro lado, también la va a haber del lado de ustedes. Bueno, estamos ante una situación en la que se está poniendo de manifiesto la capacidad de reacción de un gobierno no solo autoritario, no solamente violador de los derechos humanos, sino un gobierno formado por delincuentes que han hecho del poder el arma política para permanecer casi a perpetuidad, porque es su forma de gobernar el país. Venezuela no es una democracia, Venezuela es una tiranía que está al servicio de los intereses de Cuba. Cuba sobrevive a duras penas con el apoyo que aún recibe de la economía venezolana, la dictadura de Díaz-Canel, y efectivamente yo he publicado una columna hace pocos días exhortando de alguna forma que un suceso parecido al que se dio en enero del 58, cuando Rómulo Betancourt y las fuerzas democráticas con apoyo militar pudieron derrocar al dictador Pérez Jiménez. Fue una gran reacción cívico-militar que puso en pocos días,
el fin a una tiranía y se instauró un gobierno de transición, un gobierno democrático. Luego se llegó al acuerdo de punto fijo que le dio estabilidad y alternancia en el poder a dos grandes partidos, Acción Democrática y el... Pero pareciera que ahora esas condiciones no están dadas, o los más jóvenes en Venezuela no tienen recuerdo o conocimiento de lo que fue esa gesta. Ahora, podría ser también que la maniobra disuasiva implementada por el gobierno norteamericano, lo que le falta para consolidarse es una coalición internacional. Y creo que a eso responde un poco la visita de Marco Rubio a México ayer, la visita de Marco Rubio, el secretario de Estado, a Ecuador el día de hoy, como para buscar aliados y que se forje una coalición internacional. Me llama mucho la atención que la OEA no se haya manifestado, me llama mucho la atención que la Unión Europea guarde silencio, salvo algunas expresiones individuales de algunos jefes de Estado, y creo que incluso la Corte Penal Internacional, que tiene causas pendientes, ¿no? Tiene la Fiscalía, que forma parte de la Corte Penal Internacional, tiene causas contra Nicolás Maduro, contra Diosdado Cabello. Creo que sería oportuno que ahora den celeridad a estos procesos, a esas investigaciones, a estos encauzamientos, porque de lo contrario no va a movilizarse una fuerza naval para no lograr ningún objetivo. El objetivo en el plano político puede ser el derrocamiento o el fin de la tiranía, pero con el concurso de la civilidad venezolana, porque si no hay concurso de la civilidad venezolana, ¿qué camino queda? La invasión militar, y la invasión militar, y yo estoy seguro del gobierno de los Estados Unidos, con los precedentes que hay en América Latina, la fallida invasión de Bahía Cochinos en Cuba en los años 60, que más bien fue un fracaso y consolidó a la dictadura de Fidel Castro. Entonces creo que la invasión está descartada en el corto plazo, pero lo que sí espero que la civilidad venezolana reaccione, y la comunidad internacional, la Corte Penal Internacional, ¿no? Los organismos de derechos humanos no estén de observadores, sino sean protagonistas de un desenlace que yo espero que se dé, porque es el momento de poner fin a una tiranía que ya gobierna 26 años, que ha empobrecido a Venezuela y que ha generado una migración de una magnitud no antes vista, más de 8 millones de venezolanos que están radicando fuera de su territorio, ¿no? Ahora, doctor José Antonio Torres, ¿dónde está la diferencia, así en líneas generales, de lo que ocurrió en Panamá con el general Noriega? En ese caso sí intervinieron, lo sacaron y se lo llevaron a Estados Unidos. ¿Por qué ese hecho se pudo dar en Panamá? ¿Por la base que tenían en el canal? ¿O qué? Bueno, hay varias razones, ¿no? Panamá era casi un enclave norteamericano. Noriega había sido un aliado de la CIA y el gobierno de los Estados Unidos. En 89 todavía estaba recién caído el muro de Berlín. De alguna forma la Guerra Fría no había concluido, y Estados Unidos tenía una visión de que toda América Latina estaba subordinada bajo su mando, ¿no? Si bien ya se habían dado los tratados Carter-Torrijos para devolver el canal de Panamá el año 2000, aún el canal estaba bajo control norteamericano, sí. Y por otro lado Panamá, que fue provincia de Colombia, es un territorio de 75.000 kilómetros cuadrados aproximadamente, pequeño si lo comparamos con el casi 1.000.000 de kilómetros cuadrados que tiene el territorio venezolano, y la población panameña en ese entonces no llegaba a 3 millones. En Venezuela, a pesar de la migración que se ha producido, estaba bordeando su población los 30 millones, y es un territorio agreste en ciertas zonas, ¿no? Y que de alguna manera podría ser de difícil control de tropas extranjeras. En cambio, creo que la operación de Noriega fue una decisión del gobierno de Bush padre, que causó respuestas políticas en América Latina, pero fue una operación rápida, sí, con bajas norteamericanas, pocas bajas norteamericanas, y ciertamente muchas bajas panameñas, pero pasó a segundo plano porque en el caso de Noriega creo que la justicia de los Estados Unidos había avanzado mucho más
en la incriminación de los cargos penales contra Noriega, tal es así que Noriega incluso sigue privado de su libertad en una de las cárceles norteamericanas. En el caso de Maduro, él todavía puede invocar presunción de inocencia, que los procesos están que no ha sido citado, puede invocar un montón de goleadas en el plano internacional, y yo lamento que los organismos internacionales, en su momento Michelle Bachelet, que tuvo a cargo el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, hizo poco por la causa democrática venezolana, y han sido muy complacientes, tolerantes y amigables con el tirano, ¿no? Dando pie incluso a un acuerdo, el acuerdo que se dio antes de las elecciones, ofreciendo Maduro y su gobierno total transparencia y participación de la oposición. Pero ese acuerdo acuerdo Barbados fue letra muerta, y Vargas en verdad Maduro ya no es una persona creíble, no goza de confianza de muchos gobiernos, casi no goza la confianza de nadie, pero yo creo que tiene una virtud en medio a pesar de su condición de delincuente, de tirano. Es un hombre que sabe hacer política y sabe sobrevivir políticamente con el discurso y con la pauta política que todos los días le va preparando el gobierno cubano y los servicios de inteligencia cubanos, que son muy hábiles en el manejo de las relaciones con los Estados Unidos, ¿no? Finalmente, doctor Torres, como usted bien ha señalado, la flota norteamericana no puede estar ahí indefinidamente. ¿Qué va a ocurrir si, digamos, en un lapso de una semana o 10 días no hay reacción de la oposición venezolana? ¿Qué va a ocurrir? ¿No van a seguir ahí indefinidamente? Ya tienen mala experiencia con el bloqueo de Cuba, ¿no van a seguir bloqueando Venezuela indefinidamente? Supongo que también por el alto costo que eso significa. Y yo creo que el tema del costo es un asunto de menor importancia para los Estados Unidos. O sea, es verdad que también una movilización de esta magnitud tiene que tener apoyo político de la opinión pública norteamericana. Claro, yo me refería a dos costos, el costo económico y el costo político. En todo caso, creo que yo descarto que haya un retiro en el corto plazo. No puedo hablar de tiempos, de días o semanas, pero sí creo que el trabajo que está haciendo el Departamento de Estado con Marco Rubio, de visitar varios gobiernos, entrevistarse con varios presidentes, puede dar frutos en los próximos días. Ahora, definitivamente, cuando se habla de invasión, hasta los opositores a Maduro pueden decir, nosotros somos nacionalistas, somos opositores de Maduro, pero no queremos una invasión porque primero está la soberanía de Venezuela, y Venezuela es un país con dignidad, con historia, bolivariano y con tradición democrática, ¿no? Entonces, ese discurso aparentemente inconsistente de un sector de los venezolanos puede ser muy bien capitalizado con habilidad, de manera subliminal, por los operadores del gobierno de Maduro, porque dicen, bueno, somos enemigos, somos adversarios, estamos en trincheras distintas, pero la patria nos une ante la agresión imperialista. Pero ese es el discurso que está levantando si Trump no logra algo, va a ser un durísimo fracaso para los Estados Unidos, ¿eh? Yo descarto que Estados Unidos se haya aventurado a tomar esta decisión de movilizar una flota naval de esa magnitud. Se habla de 8.000 hombres marines, ¿no? O también se habla como opción, no lo descarto, que se haga un derrocamiento selectivo, no casi electrónico, o no, con drones, con el uso del ciberespacio. Eso no lo descarto, porque acciones de este tipo ya ha cumplido hace pocas semanas el gobierno norteamericano contra Irán, ¿no? Claro, Irán ha aceptado, pero el Congreso iraní, por el contrario, ahora por acuerdo político ha resuelto seguir con la vía nuclear, ¿no? Y siendo siempre una amenaza latente para Occidente la acción, la vía nuclear que ha tomado el gobierno iraní, según se dice, con una reacción a
decisión política que tomó el gobierno norteamericano de hacer una eliminación selectiva, ¿no?, de ciertas personalidades del gobierno. Bien, doctor Torres Iriarte, gracias por este enlace, gracias por esta conversa. Hay que estar atentos, como usted dice, a los próximos días. Muy amable, muy buenas noches, bendiciones. Muchas gracias. Buenas noches. Bien.